Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Recordemos que el debido proceso penal es un derecho humano. Hoy las víctimas del delito y los responsables de cometerlo podrán saber desde un inicio cómo funciona la justicia, qué esperar del proceso penal y entender con toda claridad lo que sucede durante el juicio. Una aportación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio a la ciudadanía es agilizar la solución de los conflictos y para ello ofrece varias posibilidades para que los involucrados puedan llegar a acuerdos antes de enfrentarse a un juicio oral. Soy Daniel Nápoles, bienvenidos al Instituto de Difusión Jurídica Ciudad del Carmen, Campeche. Y para hablar sobre el tema de hoy, la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en México, está con nosotros desde la Ciudad de México, Domingo Alanís. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es instructor certificado por la Oficina para el Desarrollo del Sistema Penal Acusatorio del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Actualmente es agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos en materia de secuestros, la CIESEIDO. Actualmente cursa el último semestre de juicio y proceso penal acusatorio en el INACIPE. Domingo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente también que nos escucha. Domingo, gracias a ti por aceptar esta invitación y pues bueno, estamos muy contentos con tu participación en este espacio. Si me lo permites, pues daremos inicio a esta pequeña charla. Adelante, amigo, por favor. Y no, pues al contrario, muchas gracias nuevamente por la invitación y pues agradezco mucho que se me dé esta oportunidad. El sistema acusatorio es algo de lo que a mí en lo personal, desde que lo empecé a conocer, me ha enamorado mucho. Es algo que incluso puedo decir que cambió mi vida, ¿no? Cambió el rumbo sobre todo de lo que yo pretendía hacer con la carrera de Derecho, ¿no? Jamás pensé que fuera a hacer algo así, ¿no? Por ejemplo, yo veía las películas, ¿no?, de Estados Unidos, decía, estaría bien padre por así, ¿no? Y actualmente, pues, es la tendencia, ¿no? Que todavía nos falta mucho, es justamente de lo que voy a platicar pues esta noche, ¿no? ¿Qué tanto nos hemos acoplado a esta implementación de un sistema acusatorio y qué tanto es acusatorio o qué tanto no lo es? Muy bien, bueno, pues antes quiero hacer un pequeño comentario, ¿no? Sabemos que la reforma del sistema de justicia penal realizado en el 2008 significó un avance en materia de seguridad y justicia en México. El nuevo sistema de justicia penal acusatorio entró en vigor en todo el territorio nacional en 2016. Es un tema muy vasto y por ello queremos circunscribirnos pues a lo más general, ¿no? Independientemente del enfoque que tú le proporciones. Y pues, primer punto, queremos preguntarte, ¿no? ¿Qué diferencia este sistema del anterior? Mira, yo para distinguir esto, hay que distinguir de lo que es un sistema inquisitivo y qué es un sistema acusatorio, ¿no? Vamos a empezar por lo que es un sistema inquisitivo. El sistema inquisitivo nace, precisamente como su nombre lo dice, de lo que conocemos históricamente como la Santa Inquisición. Pero, ¿qué hace un sistema inquisitivo? En todo sistema penal nosotros podemos distinguir tres funciones. La primera es la de investigación. La segunda es la de persecución de los delitos o, como la conocemos, procuración de justicia. Y la tercera es la facultad de jurisdicción, ¿ok? ¿Qué pasa en un sistema inquisitivo? En un sistema inquisitivo, estas tres funciones están en manos de un solo órgano, que en su momento se llamó la Santa Inquisición, ¿no? Y lo podemos ver en juicios pues muy famosos, ¿no? Por ejemplo, como el juicio de Juana de Arco, en el cual la misma iglesia, es decir, un solo órgano, se encargó de hacer la investigación, se encargó de perseguirlo, es decir, de llevarlo a un juez, y fue la misma iglesia la que se encargó de juzgar, ¿no? Así, esto ocurre en un sistema inquisitivo. ¿A qué se presta? Pues a muchísimas cosas, ¿no? Como la principal es la fabricación de culpables, ¿no? ¿De acuerdo a qué? A lo que le convenga a la política criminal en un lugar y en un tiempo determinado.
Entonces, este es un sistema inquisitivo. Ahora, un sistema acusatorio, que son los que podemos distinguir de la tradición anglosajona, principalmente, bueno, y de origen viene justamente de Inglaterra, y posteriormente pues se pasa a los países de esta misma tradición. En América, por ejemplo, tenemos a Estados Unidos y tenemos a Canadá, que tienen un sistema acusatorio desde el principio de sus historias. ¿Qué es un sistema acusatorio? Estas tres funciones que veíamos, investigación, persecución y jurisdicción, está en manos de órganos distintos, ¿vale? En este sentido, los que se encargan de investigar son los policías. Esa es su función, realizar investigación. 2, la persecución o bien la procuración de justicia, es decir, el encargado de representar al Estado y llevar este asunto ante un juez, es decir, esta investigación llevarla ante un juez, es la fiscalía, ¿sale? Por eso incluso se hace ahorita la distinción, ¿no? A pesar de que el artículo 21 nos sigue llamando ministerios públicos, en la práctica ya nos llaman a nosotros los ministerios públicos fiscales. Y ahorita voy a hacer una aportación de cuál es la diferencia entre un ministerio público y un fiscal, ¿no? Y la función jurisdiccional, pues está en manos, en primer punto, de los jueces, es decir, de un órgano jurisdiccional, pero los anglosajones se basan en un sistema de jurados, es decir, personas de la misma sociedad son las que se van a encargar de decir si una persona es culpable o no es culpable, ¿no? Entonces, esta es la diferencia entre un sistema inquisitivo y un sistema acusatorio. Ahora bien, en México, pues nos podemos dar cuenta que no teníamos un sistema inquisitivo puro, ¿sí me explico? Es decir, no teníamos una inquisición, o no estaba esto en manos de una sola persona. Lo que sí pasaba, bueno, y sigue pasando, y ahorita voy a decir por qué. Lo que sí pasaba es que la investigación era 100% inquisitiva. ¿Por qué? Porque yo, Ministerio Público, me encargaba de investigar y me encargaba de la persecución de los delitos. Es decir, no se ha dado esta separación, o bueno, incluso antes de 2008, la misma ley no daba esta separación. Es decir, el artículo 21 constitucional me establecía a mi Ministerio Público la obligación de investigar, y decía la Constitución que el Ministerio Público iba a investigar con auxilio de las policías, ¿no? Ahorita lo que dice el 21 constitucional es que la obligación de investigar está en manos de la policía y del Ministerio Público, pero no hemos soltado esa parte inquisitorial de decir, pero va a estar al mando de la gente del Ministerio Público, ¿no? Entonces todavía no soltamos esa parte inquisitiva, ¿no? Y, bueno, en el sistema anterior, pues el juez sí estaba perfectamente dividido, ¿no? De la gente del Ministerio Público y el juez. En cierta parte, ¿qué pasaba? La cuestión de la fe pública que se le da a la gente del Ministerio Público, es decir, yo como agente investigador y persecutor podía generar prueba. ¿Qué significaba esto? Que prácticamente la averiguación previa que yo generaba era con lo que iba a dictar la sentencia del juez. Esto lo hacía más inquisitivo, ¿no? De cierta forma, esta parte de la fe pública le daba muchísimo más poder a la gente del Ministerio Público. ¿Para qué? Para construir sus casos, ¿no? Pues dicho de una forma, pues, bonita, ¿no? Construir el caso. Sí. ¿Qué pasa ahora con el sistema acusatorio? Con el sistema acusatorio sí hay una división muchísimo más pues evidente, ¿no? En cierta parte, como te comentaba, la Constitución sigue diciendo que la investigación tiene que estar al mando del Ministerio Público. ¿Qué pasa con esto? Que la investigación sigue siendo inquisitiva a pesar de que nuestro proceso ya es acusatorio. ¿Por qué ya es acusatorio? Bueno, porque en el proceso sí se ve la división de las funciones, ¿no? Se ve por una parte la investigación que realizó la policía al mando del Ministerio Público, se ve por una parte también al Ministerio Público, se ve a la defensa cumpliendo sus funciones y sobre todo la inmediación del juez, ¿no? Que esto es otro paso o una aportación importante que nos da la característica de la oralidad, ¿no? Y eso da también pie con la reforma también se dio pie a los 5 principios, uno de ellos que es la inmediación, es decir, que tiene que estar el juez, pero no solo el juez,
sino las partes interesadas. Entonces, esta sería la principal diferencia entre el sistema anterior y el sistema, pues digamos, actual, ¿no? Esta división de funciones. ¿Qué tiene que pasar para que seamos un sistema acusatorio? Pues que ya le soltemos la investigación a los agentes de la policía, ¿no? Y aquí quiero entrar a la parte de la diferencia entre un fiscal y un ministerio público. Nos decía un maestro muy querido de ahí de la maestría, que es Eduardo Martínez Bastida, nos comentaba, la diferencia entre un ministerio público y un fiscal es que el fiscal se encarga justamente, como lo dice su nombre, de fiscalizar la investigación. ¿Qué es fiscalizar? Revisarla. ¿Qué tiene que revisar? Que esté completa en los 4 aspectos que buscamos, que se acredite el hecho, la responsabilidad, la reparación del daño y la necesidad de cautela. Es lo que nosotros tenemos que ver. Una vez que yo fiscal reviso, es decir, fiscalizo que esto esté completo, pues entonces ya podré llevarlo ante el órgano jurisdiccional. ¿Qué pasa si yo no investigo? Pues que soy un órgano muchísimo más objetivo y llevo mi propia investigación, pues evidentemente la voy a defender y voy a tener cuestiones subjetivas, ¿no? Ante el juez. Entonces, es lo que tendría que pasar para efecto de que pudiéramos dar ese salto a un sistema más acusatorio, entre otras cosas, ¿no? Que vamos a ir avanzando, vamos a irlo comentando conforme vayamos hablando de las etapas, Daniel. Muy bien, en relación a lo que nos comentas, ¿este sistema de justicia penal acusatorio es más eficaz que el anterior? Pues mira, en cuanto a tiempos, te puedo decir que sí es más eficaz, ¿no? Porque incluso en el sistema anterior, ¿no? Que no vamos a llamarlo inquisitivo porque no lo era tampoco propiamente, ¿no? Pero el sistema antes de la reforma de 2008 nos daba pie a procesos de 8, 9, 10 años, ¿no? O sea, un proceso, si bien te tardabas 3 años, 4 años, ¿no? Hoy tenemos procesos pues, más ágiles, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, mi primera investigación que judicialicé, la judicialicé en 2016, ¿no? Acabo de obtener la sentencia en julio del año pasado, en julio de 2019. Entonces, imagínate, fueron casi 3 años, ¿no? Pero esta investigación en el sistema anterior quizá todavía seguiría en trámite, ¿no? Por la cuestión de las audiencias. Entonces, en ese sentido, en la cuestión de la rapidez, sí te puedo comentar que con base en mi experiencia, pues sí es más eficaz, ¿no? Ahora, en cuanto a la otra diferencia grande del sistema anterior y el sistema actual, es la valoración de la prueba. Y aquí me gustaría hablar de los 3 sistemas de valoración de prueba que existen pues en el derecho, ¿no? Voy a empezar con el más rígido y voy a llegar al más laxo. El más rígido es el sistema de valoración tasada, ¿no? Este sistema de valoración tasada lo encontramos todavía actualmente, ¿no? Por ejemplo, en materia civil, en materia laboral, en materia administrativa. Los mismos códigos de procedimientos te dicen cómo tienes que valorar. ¿En qué sentido? Que te dicen, si te presentan una documental pública es prueba plena. No puedes decir que no es prueba, es prueba al contrario, ¿no? Únicamente. Pero si mientras te la dan, la tienes que valorar como si fuera la non plus ultra, ¿no? Antes, en el sistema anterior, los códigos de procedimientos penales así lo establecían, ¿no? Te decían documental pública, ¿no? ¿Qué valor tiene? La documental privada, ¿qué valor tiene y qué requisitos necesita para que pueda ser valorada, ¿no? Te decía, 2 testimoniales en el mismo sentido hacen prueba plena, ¿no? Es decir, el mismo código te va marcando cómo tiene que valorar el juez, ¿no? Como incluso como una fórmula matemática, ¿no? El siguiente sistema, en cuanto a su orden de rigidez, es en el que estamos actualmente en este sistema penal acusatorio en México, que es la valoración libre de la prueba, ¿sale? Pero esta valoración libre está limitada. ¿Cuáles son sus limitantes? Las reglas de la sana crítica. ¿Cuáles son estas reglas de la sana crítica? Son 2. Las leyes de la lógica y las máximas de la experiencia, ¿no? Leyes de la lógica, como por ejemplo, ¿no? Que un cuerpo no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, otra ley de la lógica, otra regla de la lógica es que un hecho negativo es imposible de probarse. ¿Por qué es imposible? Porque simplemente no existe, no puedo probar algo que no existe,
¿sale? Entonces el juez se tiene que basar en estas reglas para efecto de hacer una valoración de la prueba, ¿no? Y las máximas de la experiencia, es decir, de lo que vamos viviendo en el día a día, ¿no? ¿Qué es lo que yo he aprendido de eso? Por ejemplo, sabemos que si yo agarro un objeto y lo dejo caer, pues se va a ir hacia el piso, ¿no? Esa por ejemplo, pudiera ser una máxima de la experiencia. Entonces, el juez tiene que hacer su valoración de pruebas respetando estas dos cuestiones, leyes de la lógica y máximas de la experiencia. En ese sentido, por eso al momento en el que él resuelve, tendrá que decir por qué le da valor probatorio o por qué no le da valor probatorio, ¿no? Por ejemplo, si un testigo dijera, yo me encontraba aquí en la Ciudad de México el día de hoy y en media hora llegué a Ciudad del Carmen, pues es imposible, ¿no? Es algo que de acuerdo a las máximas de la experiencia, pues no es cierto. No es posible que haya sido así, ¿no? Entonces el juez tendrá que valorar con estas cuestiones, ¿no? Y el último sistema de valoración de la prueba en cuanto a su rigidez es la íntima convicción. ¿Qué es la íntima convicción? Pues que simplemente me convenció, punto final, y ya no tengo por qué explicar más, ¿no? Y esto se da en los sistemas de jurados. 12 personas se ponen de acuerdo y dicen si es culpable o es inocente. ¿Por qué? De acuerdo a que le haya convencido más, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso tenemos también diferencias entre el sistema acusatorio anglosajón y el sistema acusatorio de aquí. Porque aquí al que buscamos convencer es a un órgano técnico, que es un juez, que es perito en derecho, es decir, que va a analizar si una conducta es típica, es antijurídica, es culpable y es punible, ¿no? Entonces, la diferencia con los anglosajones es que yo voy a convencer a un jurado, ¿no? Por eso los alegatos de apertura, por ejemplo, o los alegatos de clausura, pues son discursos emotivos, ¿no? Para efecto de llegar a la convicción de esas personas que no conocen del derecho. Entonces, es otra gran diferencia entre el sistema anterior y el sistema actual, que ha costado trabajo implementarlo, sí, y ha traído problemáticas, sí, porque los jueces, algunos jueces, no todos, y entiendo que estamos en esta cuestión de aprendizaje todos, ¿no? El defensor, Ministerio Público, también los jueces, quizá les ha costado un poquito soltar esta situación de la valoración libre de la prueba, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que caen quizá en algunas subjetividades, ¿no? Entonces, son las problemáticas a las que nos hemos enfrentado con esta implementación del sistema de justicia penal aquí en México. Sabemos que existen diversas etapas del sistema acusatorio que nos has mencionado. ¿Cómo se inicia la etapa de investigación y cómo se desarrolla? Mira, la etapa de investigación se inicia cuando el agente del Ministerio Público se entera de que se cometió un hecho que es probablemente constitutivo de algún delito, ¿no? ¿Cuáles son las formas en las que se puede enterar al agente del Ministerio Público? Pues son tres básicamente. Una denuncia. La denuncia, pues la puede hacer cualquier persona que se haya enterado de la comisión o posible comisión de algún hecho delictivo. La siguiente es la querella. La querella sabemos que es aquella que únicamente puede realizar la víctima u ofendido de este delito. ¿Cómo vamos a saber cuando un delito es de querella? Pues el mismo Código Penal, tanto federal como de cada uno de los estados, me va a indicar cuáles van a ser aquellos delitos que sean perseguibles por querella. Y la última forma, para efecto de hacer del conocimiento del MP un hecho posiblemente constitutivo de delito, es el requisito equivalente. El requisito equivalente, bueno, lo maneja así el código, porque no es ni denuncia ni es querella, ¿no? Pero es un conocimiento del hecho que sí tiene que hacer una entidad en específico. Por ejemplo, en el caso de delitos financieros, el SAT, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene que hacer esta declaratoria de perjuicio para efecto de que se puedan investigar o que se puedan perseguir este tipo de delitos. Así inicia la investigación, se le hace del conocimiento a la gente del Ministerio Público la posible comisión de un hecho delictuoso. ¿Qué obligaciones tiene la gente del Ministerio Público? Pues son distintas de acuerdo a lo que establece el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entre ellas, pues, que sean ordenar los actos de investigación pertinentes para efecto de acreditar, como decía hace un momento,
4 cosas. Una, que se cometió el hecho, ¿vale? 2, que existe la probabilidad hasta ese momento de que una persona lo haya cometido. 3, cuestiones de reparación del daño. Y 4, la necesidad de cautela. Entonces, esa es la forma en la cual se inicia la investigación y se desarrolla. ¿Qué actos de investigación va a ordenar a la gente del Ministerio Público? Pues les va a ordenar a sus policías que vayan y realicen la inspección del lugar en el cual ocurrió este hecho, ¿no? ¿Qué es la inspección? No es otra cosa que observen y describan lo que están viendo. ¿Para qué sirve? ¿Para qué nos va a servir esta inspección? Bueno, la inspección para lo que nos va a servir es para decirle al juez que determinado lugar, objeto o persona existen. Porque recordemos que los jueces no van a leer nada del expediente, uno, en primer lugar, y 2, pues no conocen el hecho. Entonces, incluso hay que hacerles saber que los objetos, productos, instrumentos del delito y que incluso el lugar en el cual ocurrieron los hechos efectivamente existe. Entonces, para esto nos va a servir esta inspección. Va a ordenar también a los agentes de la policía que realicen la búsqueda de testigos y la entrevista de los mismos para efecto de que pues, los testigos refieran qué fue lo que pasó, ¿no? A quién vieron, qué vieron, ¿no? Otra vez, para efecto de acreditar el hecho o bien la probable responsabilidad. Si es necesario, ordenará también práctica de dictámenes, ¿no? Ya sea las más comunes son criminalística, por ejemplo, fotografía, criminología, etcétera, ¿no? De acuerdo al caso en concreto. Y incluso también podrá ordenar, en términos del artículo 251 252, actos de investigación con control judicial o bien sin control judicial, ¿no? De los cuales podemos destacar el cateo, ¿no? Por ejemplo, yo mucho en el delito que investigo, que es el secuestro y la delincuencia organizada, hacemos mucho la práctica de solicitarle a las empresas telefónicas las sábanas de llamadas, lo que nosotros conocemos como datos conservados, ¿no? Por ejemplo, también solicito la cuestión de intervención de comunicaciones privadas, ¿no? En las cuales quizá alguna línea telefónica que sea importante para la investigación, vamos a intervenirla y de ahí nos va a ir dando más información. Entonces, básicamente en esto consiste la investigación. El objetivo de la investigación es allegarnos de la mayor cantidad de información posible para efecto de formarnos una teoría del caso. Es cierto que en la etapa que mencionas se pueden llevar a cabo soluciones alternas o formas de terminación anticipada del proceso, pero ¿qué pasa en aquellos casos en que se celebran y el Ministerio Público considera que tiene suficientes pruebas como para suponer que el imputado es culpable? Mira, aquí va a depender mucho también del delito y tenemos que analizar de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales si sí nos alcanza para efecto de tener una salida alterna. Ante la gente del Ministerio Público prácticamente solamente procede una forma de salida alterna, que es un acuerdo reparatorio, ¿no? Cuando sean delitos, por ejemplo, que sean de índole patrimonial, en los cuales no haya habido violencia, que sean delitos culposos, que sean delitos incluso en los que se admita el perdón del ofendido, es decir, delitos que sean los que conocemos coloquialmente como delitos menores. Aquí el Ministerio Público podrá celebrar un acuerdo reparatorio. ¿Qué pasaría con esto? Pues que terminaría la investigación, ¿no? Aquí es importantísimo que tanto la víctima como el imputado estén de acuerdo en celebrar este acuerdo reparatorio. ¿Qué es lo más importante de este acuerdo reparatorio? Bueno, la cuestión de la reparación del daño, ¿no? Que recordemos que es una de las 4 finalidades de este sistema penal acusatorio, ¿no? De acuerdo a lo que establece el artículo 20. El artículo 20 nos dice que son 4 estas finalidades del proceso penal. Una, la más importante, el esclarecimiento de los hechos. La segunda es castigar al culpable, proteger al inocente, que el culpable no quede impune, y la cuarta es la reparación del daño. Es decir, si se cumplen con estos requisitos, que sean delitos de los cuales el código nos permita realizar el acuerdo reparatorio, bueno, entonces en ese sentido, pues el MP, pues al contrario, pues es quitarse un expediente más, ¿no? Es decir, menos trabajo, sobre todo en las agencias del Ministerio Público locales, pues son los que tienen
una carga de trabajo impresionante, ¿no? 1,500 carpetas de investigación, de las cuales, pues incluso la mayoría, ¿no? Procede algún archivo temporal, algún acuerdo reparatorio, ¿no? Entonces, pues, es una forma importante en la cual la gente del Ministerio Público se puede quitar de pues este trabajo. Ahora, hay otra salida alterna. La siguiente salida alterna nos exige que haya un auto de vinculación a proceso, que es la suspensión condicional del proceso. Pero aquí en el mismo código nos establece que la oportunidad para solicitarla es desde el auto de vinculación a proceso y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral. Entonces, esa será la temporalidad que tenemos para efecto de celebrar esta suspensión condicional del proceso. ¿Qué va a pasar en esta suspensión condicional? También el mismo código nos establece determinados supuestos para que este proceda, que son muy parecidas a las del acuerdo reparatorio, es decir, que sean delitos culposos, que sean delitos cuya penalidad sea determinada, ¿no? Que no exceda de los máximos que te establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y qué va a pasar? Le va a autorizar el juez. En caso de que el juez así lo autorice, le va a establecer una serie de condiciones al imputado, ¿no? Como por ejemplo, que no consuma bebidas alcohólicas, que no consuma drogas, que no se acerque a la víctima, etcétera. Y si en el tiempo que el juez le establece estas condiciones se las cumple, la consecuencia será el sobreseimiento del asunto. ¿Cuál es o a qué se equipara? Pues a una sentencia absolutoria, ¿no? En este sentido, ¿qué consiste la etapa intermedia? Fíjate, la etapa intermedia es una etapa bien chistosa, ¿no? Porque estamos copiando un sistema de corte acusatorio, un sistema que deviene precisamente de lo que comentaba hace un momento de los países de tradición anglosajona, en los cuales esta etapa no existe, ¿sale? La etapa intermedia, el objetivo que el mismo código en el artículo 334 lo estableció, pues son dos básicamente: depurar los hechos y el ofrecimiento y admisión de pruebas. En este sentido, los países anglosajones no tienen esta etapa intermedia. ¿Qué hacen? Que una vez que se da la audiencia de lectura de cargos, ¿sale? Una vez que se da esta audiencia de lectura de cargos, el juez le va a preguntar ahí, ¿no? Y lo hemos visto incluso en series de la televisión: ¿te declaras culpable o te declaras inocente? En caso de que él se declare inocente, pues entonces dice, ok, ¿cuánto tiempo para preparar juicio? Se ponen de acuerdo las partes, o si no, el juez es el que decide cuánto tiempo dará para que se prepare el juicio, y durante ese tiempo las partes podrán promover mociones. Es decir, yo, fiscal, te digo, estas son mis pruebas, tu defensa también me vas a decir, estas son tus pruebas, y nosotros vamos a decidir si solicitamos excluir o no alguna de estas pruebas. Si nosotros decidimos no excluir ninguna, pues nos vamos directamente al juicio, ¿no? ¿Qué pasa aquí con la etapa intermedia? Pues que nos la imponen, ¿no? Y a pesar de que quizá nosotros nos hayamos puesto ya de acuerdo con la parte contraria, ¿no? De, ¿sabes qué? Pues tus pruebas yo las veo bien, o sea, es ya cuestión de valoración de prueba, pues no te voy a excluir nada, o ¿sabes qué? Vamos a hacer un acuerdo probatorio consistente en que sí se cometió el hecho, pero vamos a discutir nada más la responsabilidad. ¿Qué pasa cuando tú haces eso con la etapa intermedia? Pues que tienes una etapa intermedia muchísimo más laxa, ¿no? Y voy a explicar el por qué, ¿no? ¿Cómo comienza esta etapa intermedia? La etapa intermedia comienza cuando el agente del Ministerio Público presenta su escrito de acusación, ¿no? Que es otra figura que no podemos soltar, que el sistema no quiere soltar, ¿no? La acusación, el ejercicio de la acción penal, ¿no? Presenta la acusación, el artículo 335 le establece ahí 13 requisitos que debe cumplir, ¿no? Algunos formales, algunos de fondo. Los más importantes, o quizá el más importante de aquí en el escrito de acusación, pues es que establezca cuál es el hecho. Y aquí, híjole, tenemos de manera muy frecuente, ¿no?, que compañeros ministerios públicos, desafortunadamente, pues no hemos desarrollado esa capacidad de síntesis, ¿no? ¿Qué se hace? Copiar y pegar un parte policial, ¿no? O copiar y pegar la entrevista de una víctima, pero eso no es el hecho.
El hecho, nosotros lo que tenemos que hacer es como fiscales, ¿no? Como este órgano técnico, como lo llaman, vamos a ver cuál es el tipo penal y vamos a circunstanciarlo con los hechos. Eso es el hecho nada más, ¿sale? Entonces, es algo bien importante que muchos compañeros fiscales quizá les ha costado todavía trabajo, ¿no? Con esta implementación del sistema penal acusatorio, no circunstanciar bien el hecho, no se, quizá no lo comprenden de manera adecuada y por eso no lo pueden plasmar de una manera simple, ¿no? Hace poco daba una conferencia justamente que se llama La investigación de los delitos y su impacto en la teoría del caso, y ponía el ejemplo de una pintura muy famosa de Picasso, que es El toro de Picasso. El toro de Picasso es una pintura pues aparentemente sencilla, ¿no? En la cual el cuerpo del toro pues es un cuadrado, recordamos que él era de la corriente cubista, entonces el cuerpo del toro es prácticamente un cuadrado o un rectángulo, ¿no? La cabeza es un círculo pequeñito, los cuernos así de manera muy sencilla pintados, una cola, sus 4 patas y le pinta la sombra, ¿no? Pero se muestra se muestra aquí la forma en la cual Picasso llegó a pintar como obra final el toro. Lo primero que él hizo fue pintar un toro completo, un toro muy real, ¿no? En el cual estaba muy detallado sus ojos, sus cuernos, su cuerpo, todo, absolutamente todo. Y de ahí fue descomponiéndolo en partes hasta el último llegar a cuál es la esencia del toro. Pues la esencia del toro es, ¿o qué lo diferencia? Pues su cuerpo grande, su cabeza pequeña, sus cuernos, su cola y sus 4 patas. Entonces, eso es la esencia de un toro. Es lo que tendríamos que hacer nosotros aquí, ¿no? Tener esa capacidad de síntesis. Ok, si tengo todo este cúmulo, es importante que durante la investigación tengas un cúmulo importante de pruebas, ¿no? Pero que de todo ese cúmulo de pruebas, todo ese cúmulo de la investigación, tú tengas la capacidad al final de sintetizarlo y podérselo explicar de una manera clara tanto al juez como a las partes, ¿no? Entonces, este es uno de los requisitos de fondo que te pide el escrito de acusación, y el otro también sumamente importante para cumplir con las finalidades que le establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, bueno, pues es el ofrecimiento de los medios de prueba, ¿no? En los cuales es importante que tengamos en cuenta la pertinencia, la idoneidad, la forma en la que lo vas a incorporar y sobre todo los puntos que va a tocar tu testigo, ¿no? ¿Qué pasa con la etapa intermedia entonces? Se da el descubrimiento probatorio con todas estas situaciones, con el escrito de acusación, también se le dará, una vez que el agente del Ministerio Público presenta su escrito de acusación, el juez tiene la obligación de hacer 2 cosas. Uno, notificarle a las demás partes este escrito de acusación, y el código dice que es el siguiente día que tiene que hacer esta notificación, ¿no? Y en el mismo auto en el que tenga por presentada la acusación, tendrá que señalar fecha para la audiencia intermedia. Y esta fecha no podrá ser señalada en menos de 30 días naturales, pero tampoco en más de 40 días naturales. ¿Para qué? Para efecto de que les dé tiempo a las partes de realizar los siguientes actos, que son los siguientes. Una vez notificada la acusación, la víctima u ofendido, o bien a través de su asesor jurídico, tendrá 3 días para efecto de presentar su escrito con el cual participa dentro de la etapa intermedia. ¿Qué va a señalar aquí? Pues básicamente si considera que hay vicios formales, ¿no? Por ejemplo, si hay un error en el nombre de la víctima, un error en el nombre de los acusados, ¿no? Alguna cuestión que sea subsanable del escrito de acusación, ¿no? 2, señalar si se va a nombrar como coadyuvante del agente del Ministerio Público, y la más importante, ofrecer sus medios de prueba para la audiencia de juicio. Pasados estos 3 días, entonces el imputado o bien su defensor tendrán 10 días. ¿Para qué? Para que presenten también su escrito, en el cual también señalarán si hay vicios formales, van a ofrecer sus medios de prueba, van a decir si solicitan la separación o acumulación de acusaciones y, por último, se van a pronunciar respecto de los acuerdos probatorios que haya solicitado el agente del Ministerio Público. ¿Para qué? Pues para agilizar esto en la audiencia intermedia. ¿Qué es lo más recomendable aquí, amigos que nos escuchan? Lo más importante, o algo que les va a ayudar mucho para agilizar sus audiencias intermedias,
que quizás es la más tediosa, ¿no? Porque te pide que hagas de muchos actos procesales, ¿no? Pero si al final tú llegas a algún acuerdo, tanto con el Ministerio Público como con la asesoría jurídica, tú como defensor, pues bueno, vas a poder tener una audiencia intermedia muchísimo más fácil. Y aquí hay que ser bien objetivos, ¿no? Vamos a que no nos dé miedo hacer acuerdos probatorios, ¿no? Porque muchas veces, no, es que le toca a la gente del Ministerio Público acreditar todo, pues no, yo no llego a ningún acuerdo probatorio. ¿Y qué pasa? Pues que se hacen audiencias intermedias larguísimas, y lo mismo con las audiencias de juicio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque llegan todos los medios de prueba, ¿no? Incluso me tocó una audiencia intermedia en la cual la juez le hizo una pregunta bien interesante al defensor. Mi acuerdo probatorio consistía en que diéramos, por cierto, que la víctima al momento de ser secuestrada tenía 17 años, ¿no? Pues tenía el acta de nacimiento, tenía el dicho de su madre, tenía el dicho de la misma víctima, ¿no? Y la defensa dijo, no quiero llegar a ese acuerdo probatorio, ¿no? Y la juez le dice, bueno, ¿lleva usted pruebas para decir que no tenía 17 años? Entonces el defensor dijo, pues no, pero a fin de cuentas el acuerdo probatorio es si yo quiero y no quiero, punto final ya, ¿no? Entonces, obviamente se hizo un juicio pues de muchísimos días, ¿no? Por no llegar a este tipo de acuerdos probatorios, ¿no? Pues aquí lo importante es discutir la responsabilidad o no, ¿no? En algunos asuntos, ¿no? Quizás si tu teoría del caso es que el hecho ni siquiera ocurrió, pues evidentemente no podrás llegar al acuerdo probatorio de que existió el hecho, ¿no? Pero esto es, pues después de que tú ya analizaste todo este cúmulo de información y entonces tú ya tienes en tu cabeza cuál es tu teoría del caso, ¿no? Entonces, al final de toda esta, de la audiencia intermedia, finalizará con el dictado del auto de apertura a juicio oral, en el cual el juez pues, va a establecer, entre muchas otras cosas, lo más importante, cuáles son los hechos, ¿no? Los medios de prueba que fueron admitidos y los acuerdos probatorios que fueron aprobados, que fueron acordados por las partes y aprobados por el juez, porque puede ser que un acuerdo probatorio no lo apruebe el juez, ¿no? Te voy a poner otro ejemplo. La defensa estaba ofreciendo cerca de 30 servidores públicos de ahí de Seido que habían participado en una diligencia de reconocimiento de personas en la cual no habían reconocido a su defendida. Entonces yo como fiscal le dije, pues sí, ya sé que no la reconocieron, vamos a llegar al acuerdo probatorio de que efectivamente no la reconocieron, porque mi teoría del caso no es que ella era secuestradora, sino que ella auxiliaba con otras tareas a la banda de secuestradores, ¿no? Entonces sí, yo te doy por probado que ella no secuestraba, ¿no? Porque no tengo prueba para decir que ella cometía secuestros, ¿no? Sino ella tenía unas actividades distintas. Entonces el acuerdo probatorio consistía en que en la diligencia de reconocimiento de personas, de tal fecha, tal hora, en tal lugar, no se reconoció a la señorita representada. Y el defensor dijo, bueno, yo nada más quiero agregar otra cosa al acuerdo probatorio, y dijo, que se agregue lo que dijo la víctima, que la víctima dijo que no reconocía a mi clienta, pero sí reconocía a la clienta del otro abogado. Entonces ahí el abogado saltó y dijo, no, pues ¿cómo crees, no? Es un acuerdo probatorio entre tu imputada y el Ministerio Público, porque es otra cosa importante. El acuerdo probatorio es entre el Ministerio Público y el imputado, no entre el Ministerio Público y su defensor. Es decir, el que tiene que aprobar el acuerdo probatorio es el imputado. Si el imputado no lo aprueba, no se da, ¿sale? Entonces, esto es importante que lo tengamos muy en cuenta, ¿no? Entonces, pues ese acuerdo probatorio, pues el juez no podía admitirlo. Entonces le dije, pues es que pues no se puede porque pues entonces si ponemos eso como acuerdo probatorio, pues entonces ya para qué nos vamos a juicio si ya estamos estableciendo la responsabilidad de la otra imputada, ¿no? Entonces también pondrá eso en el auto de apertura a juicio oral, Daniel. Y bueno, una vez que nos has comentado precisamente que al concluir esta etapa intermedia se dicta el auto de apertura a juicio oral, ¿qué es lo que ocurre posteriormente? Es decir, ¿a qué etapa nos trasladamos? Bueno, pues ya nos trasladamos a la última etapa, que es la etapa de juicio, que propiamente se desahoga en una sola audiencia, ¿sale? Y hablo de una sola audiencia, no porque vaya a ser en un mismo día, ¿sale? Pero sí debe tener o debe cumplir con este principio de continuidad, ¿no? Incluso el código nos establece que la audiencia de juicio no podrá suspenderse por más de 10 días naturales,
¿sale? ¿Para qué? Pues para que no se pierda esta secuencia, que es algo que ha ayudado para que no se hagan procesos larguísimos, ¿no? Por ejemplo, en materia penal en los reclusorios sabíamos que no iba un testigo, ya, bueno, hablamos de diferimiento ahí, ¿no? Se difiere la audiencia para dentro de 6 meses, ¿no? El imputado ha sido, no inventes, espera, ¿no? Exactamente. Entonces, con este principio de continuidad, ¿no? Y esta prohibición, ¿no? De que la audiencia de juicio no se puede suspender por más de 10 días, pues sí son audiencias muchísimo más ágiles, ¿no? Entonces, por eso es que refiero que esta etapa se deberá desarrollar en una sola audiencia, que se puede dividir, es decir, que la audiencia se puede suspender en diversas sesiones de acuerdo a las necesidades que haya, ¿no? Por ejemplo, pues si son 100 testigos, ¿no? A mí no me ha tocado llevar, pero he visto audiencias, me ha tocado de 100 testigos, ¿no? Entonces, pues eso es imposible hacerlo en un día, ¿no? Si yo con audiencias que he llevado de 20, 30 testigos, pues necesitamos determinado tiempo, ¿no? Porque el caso más fuerte que tuve en este sentido fue una audiencia en Puebla, en la cual incluso al final del desfile probatorio tuve la oportunidad de ofrecer la prueba de refutación, ¿no? ¿Por qué? Porque llevaron a una testigo a decir mentiras, ¿no? Entonces yo necesitaba conseguir pruebas para efecto de que lo que estaba diciendo esa testigo pues era una mentira, pero yo necesitaba pues desarrollar una pequeña investigación para efecto de únicamente, no acreditar más el hecho, porque eso ya no lo puedo hacer, únicamente para efecto de acreditar que esta persona estaba mintiendo. Pero bueno, ¿cómo inicia? Es decir, el juez de control ya dicta el auto de apertura a juicio oral. Este auto de apertura a juicio oral se lo va a turnar al juez o a los jueces, porque el tribunal de enjuiciamiento puede ser unitario, es decir, un solo juez, o colegiado con 3 jueces. Se lo va a mandar al tribunal de enjuiciamiento para que el tribunal de enjuiciamiento, de acuerdo a esa agenda, pues ya señale cuál será el día y la hora en la cual se llevará a cabo la fecha de audiencia. Incluso hay tribunales que pues ya con la experiencia que han tenido, más o menos dicen, pues de una vez voy a señalar todas las fechas, ¿no? Entonces digo, se cita las partes para audiencia de juicio los días 20, 21, 22, 23 y 24 para efecto de que estén aquí en la audiencia de juicio tales días a tales horas, ¿no? Hay otros jueces que no, que señalan nada más una fecha de audiencia y de acuerdo a cómo se vaya desarrollando van suspendiendo y señalando la continuación de esta audiencia de juicio. Ahora, ¿cómo va a empezar esta audiencia de juicio? Bueno, después de la individualización de las partes y después de que se asegure el juez de que el imputado, los imputados conozcan sus derechos, ¿no? Y lo siguiente que va a hacer, que es una barbaridad, pero bueno, lo hacen y así lo establece el código, es que va a leer el auto de apertura a juicio oral, ¿no? ¿Para qué? No lo sé, pero bueno. Le da lectura y después se le da uso de la voz al Ministerio Público para que realice sus alegatos de apertura, ¿no? Aquí, en los alegatos de apertura del código sí le establece al Ministerio Público 2 formalidades, que diga una relación de los hechos y que diga también una exposición resumida de los medios de prueba que va a ofrecer, ¿no? Y los alegatos de apertura, pues básicamente son esos. En un alegato de apertura, es la primera oportunidad que tenemos las partes de decirle al juez la forma en la cual nosotros razonamos nuestra teoría del caso, ¿no? A mí me gusta aquí poner el ejemplo de la película del Origen. No sé si tuviste la oportunidad de verla con Leonardo DiCaprio. Claro. Entonces, lo que él hace es una incepción, es decir, meterle una idea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos alegatos de apertura? Vamos a meterle al juez la idea de lo que necesitamos que vea, ¿no? Por ejemplo, la forma en la que a mí me ha funcionado estructurar mis alegatos de apertura es en forma de un discurso, ¿no? Que tenga una introducción, que tenga un desarrollo y llegar a una conclusión. En la introducción, pues doy mi idea principal, es decir, ¿qué te voy a ir a probar, señor juez? Pues yo te voy a probar, uno, que se cometió un secuestro, ¿por qué? Porque hubo una privación de la libertad, y 2, esta privación de la libertad tenía una finalidad. ¿Cuál era esta finalidad? Obtener un rescate. Pero sobre todo le voy a probar, señoría, que ellos fueron las personas que secuestraron a la víctima. ¿Sí me explico? De manera muy, muy clara, muy sencilla, muy laxa, ¿no? Para efecto de que el juez lo entienda, ¿no? Que le quede bien claro. Obviamente de manera circunstanciada, porque así me lo pide el código, ¿no? Es decir, que fue tal día, tal hora, tal lugar.
importa, ¿no? Ahora, en el desarrollo, lo que yo le narro al juez es precisamente cómo voy a acreditarle eso, ¿no? Pero aquí lo importante no es yo declarar por el testigo, ¿no? Sino decirle cuál va a ser la idea principal, y yo aquí aprovecho para decirle en qué ponga más atención, ¿no? Por ejemplo, señora, va a venir la víctima, quien le va a decir qué día, a qué hora y cómo la secuestraron, pero usted tiene que poner mucha atención al momento en el que refiera quiénes son las personas que lo secuestraron y qué participación tuvo cada una de ellas, ¿no? Entonces el juez al momento que escucha a la víctima, ¿no? O a mi testigo, pues ya va a saber en qué poner atención, ¿no? Al momento de que esté declarando, ¿no? Tiene que ser en términos muy generales, ¿sale? Y cuidando que yo no esté incorporando información, ¿no? Porque aquí es otra parte importante. Aquí la característica de la oralidad se refiere a que las personas que van a incorporar la información a juicio, pues no son las partes, son precisamente los testigos los que van a incorporar esa información, ¿no? Y al final la conclusión, pues es decir, este hecho que yo te voy a probar encuadra en determinado tipo penal, ¿vale? Entonces, de manera muy sencilla, no debe durar más de 10 minutos, y creo que 10 minutos es muchísimo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque pierdes la atención del juez, ya no le entiende, ya se perdió, y peor si te pones a leer, ¿no? Creo que es importante que vayamos desarrollando estas competencias, que es algo que también ha fallado en la implementación de este sistema, ¿no? Bueno, una vez que el Ministerio Público ya da sus alegatos de apertura, se le da oportunidad también a la defensa para los mismos efectos, no le exige ninguna formalidad específica, incluso puede no realizar alegatos de apertura. Pues aquí la recomendación, no sé si van a hacer una defensa pasiva, pues, ¿qué dices en un alegato de apertura? No tienes mucho que decir, ¿no? Tu fuerte va a ser los contrainterrogatorios, ¿no? Y que lleves bien preparado un contrainterrogatorio, ¿no? No que vayas a pescar, ¿no? Que eso es una práctica sumamente peligrosa, ¿no? Pero que desafortunadamente pasa y pasa muy seguido, Daniel, ¿no? Pero bueno. Y bueno, antes del defensor, si hay asesoría jurídica, se le tendrá que dar el uso de la voz y posteriormente ya el defensor. Ahora, si tú como asesoría jurídica llevas una teoría distinta, pues hazla saber, ¿no? O si tú como defensa llevas una teoría del caso en la cual tú necesitas acreditar hechos distintos, ¿no? Por ejemplo, que estaba en otro lugar tu imputado, pues entonces sí tendrás que realizar tus alegatos de apertura para que el juez entienda cuál va a ser la lógica del desahogo de tus pruebas, ¿sale? Para que el juez, yo te voy a acreditar que él estaba en un bar a esa hora y a esa hora él estaba en un lugar distinto, ¿no? ¿Dónde se encontró? Pues con sus amigos tomando, por lo cual, lógicamente no puede estar en el lugar que dice la fiscalía y en el lugar que yo te voy a establecer que estaba, ¿sale? Entonces, pues ahí sería importante que la defensa sí realizara sus alegatos de apertura para que el juez entienda la dinámica de tu desahogo de pruebas, ¿no? Una vez que se hacen los alegatos de apertura, ya se da el desahogo de los medios de prueba, ¿no? Primero la fiscalía, todo el desfile probatorio de la fiscalía, después vendrá la asesoría jurídica, todo su desfile probatorio, y al final los de la defensa. Ahora, ojo, hay veces que los tres ofrecen los mismos medios de prueba, que yo nunca he entendido por qué la defensa ofrece los mismos medios de prueba que la fiscalía, porque pues, mis medios de prueba son de cargo, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí la verdad es que nunca lo he entendido, cuando incluso a ti te asiste el contrainterrogatorio. En el contrainterrogatorio tú puedes preguntar lo que tú quieras, ¿no? Que obviamente no se recomienda que sean preguntas abiertas y que no sepas qué te van a decir, ¿no? Para eso tuviste la etapa de investigación. No quieras venir a investigar aquí en el juicio, porque es lo que llamamos como ir a pescar, ¿no? Entonces es sumamente peligroso, ¿no? Ojo, si las tres partes ofrecieron los mismos medios de prueba, pues no va a ser necesario que desfilen 3 veces, ¿no? En un solo desfile se desahogan y listo, se acaba el desfile probatorio. Aquí es importante que tengamos en cuenta las técnicas de interrogatorio y las técnicas de contrainterrogatorio. En ambas, tanto en interrogatorio como en el contrainterrogatorio, uno es importante que tengamos en cuenta 3 cosas. 1, preparación. 2, preparación. Y 3, preparación, ¿no? Si no has preparado, mejor no lo hagas, ¿sale? Mejor busca más tiempo para efecto de que puedas prepararla. Porque si no llevas a tus testigos preparados, se va a hacer un
como dice mi amigo Sergio Paz, ¿no? Dice, se va a hacer un galimatías, ¿no? En el cual pues, no se va a entender nada, ¿no? Hay testigos, pues, que incluso por la preparación académica que tienen, ¿no? O por la facilidad de su expresión, de la facilidad de expresarse, pues los tienes que interrogar de una manera distinta. Para eso es lo importante de la preparación, ¿no? Que, ojo, importante distinguir preparación de aleccionamiento, ¿no? Que muchas veces como que a las partes les da miedo de, no digan que nos vimos antes. No, pues sí, no tiene nada de malo. Lo malo sería que yo te haya leccionado, ¿no? Que a pesar de que las cosas no pasaron como yo necesito que sean, yo vaya y diga mentiras, ¿no? Eso sí está mal, ¿no? Y puede pasar como lo que te conté en el caso de Puebla, ¿no? Que ofrecía al final un medio de prueba de refutación y al juez le causó convicción que efectivamente estaba mintiendo la testigo, ¿no? ¿Y qué hizo? Pues no darle valor probatorio e iniciarle su carpetota de investigación por ir a mentir a un juicio, ¿no? Entonces, pues aguas también, ¿no? También nosotros, como testigos, pues no ir a decir, no prestarnos a esta situación de mentiras, ¿no? Porque si nos toca un litigante ágil, un litigante, pues que tenga estas habilidades, puede meter en un problema, ¿no? Exactamente. Entonces, pues aguas, ¿no? Con eso. Importante preparar a tus testigos, prepararlos muy bien para efecto de que sepan qué les vas a preguntar y cómo necesitas que te contesten, ¿no? Ojo, otra vez, no que les digas qué te tienen que decir, sino cómo te tienen que contestar, repasar el asunto, ¿sale? Y prepararlos incluso porque hay, hablaba de defensores que digan, no, oiga, ¿se juntan con el MP? Pues sí, me junté con el Ministerio Público. Bueno, que ver, pues nos preparamos, me explicó el asunto, me dijo que iba a haber un juez, que iba a estar la defensa, etcétera, ¿sale? Entonces sí es importante que llevemos a nuestros testigos preparados, ¿no? Sobre todo aquellos que no tienen contacto con el sistema penal acusatorio, ¿no? Como son las víctimas, por ejemplo, ¿no? Quizá hay policías, peritos que, bueno, ya tienen ahí colmillo, ¿no? Ya están ahí de siempre. Exactamente, pero incluso con ellos hay que prepararlos, ¿no? Porque yo no interrogo igual que mis compañeros fiscales. Entonces, es importante que generemos esta comunicación, ¿no? Fiscal testigo, ¿no? O defensa testigo. Es importante que se haga esta preparación sin que implique un aleccionamiento, ¿no? Es importante. Ahora, un contrainterrogatorio, si bien es cierto, depende de lo que llegue a o de lo que conteste el testigo, también es importante que nosotros sepamos qué queremos sacar de este contrainterrogatorio, ¿no? Si en este contrainterrogatorio nosotros tenemos alguna prueba distinta para efecto de poder contradecirlo, pues bueno, vamos a ir tendientes nuestras preguntas a eso, no a ir a pescar, no a ir a ver. Muchas veces los abogados, ¿no? Creo que se casan mucho con la idea, ¿no? De Hollywood, ¿no? Incluso los mismos, yo he tenido la oportunidad de capacitarme con fiscales estadounidenses y dicen, jamás en la vida va a pasar lo que pasa en Hollywood, ¿no? Que estés en el contrainterrogatorio y que lo presionas y lo presionas y lo presionas y diga el testigo, ay, no, perdón, sí, estoy mintiendo, no, ya encarcélenme, eso no va a pasar, ¿sale? Es importante que nosotros tengamos bien preparado nuestro contrainterrogatorio para ver qué queremos sacar del testigo, ¿sí? Entonces el contrainterrogatorio nos va a servir para dos cosas básicamente, ¿no? Que yo ubico en este momento. Una, sacar información que no sacó porque no le convenía, ¿sale? Pero que nosotros tenemos que manifestó en un registro anterior, ¿sale? Y para eso tenemos la técnica, pues, de evidenciar contradicción, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí sí podemos incluso hacerle preguntas abiertas, porque sabemos que tenemos un registro de investigación en el cual dice una cosa distinta, ¿no? Ahora, si nosotros ya obtuvimos la respuesta, ¿no? Por ejemplo, bueno, usted dijo que no se había fijado bien. Usted previamente venir aquí, ante el Ministerio Público, dijo que no se había fijado bien o que no había podido ver bien la cara del imputado o de la persona que cometió el delito en ese momento. ¿Esto es cierto? Si él dice sí, listo, ya tengo la información. Pero ¿qué pasa con los abogados? ¿Y por qué ahorita vino a decir que sí sabe? Pues entonces el testigo le das chance de que se acredite nuevamente, ¿no? Es una pregunta de reinterrogatorio, ¿no? ¿Por qué en su momento dijo esto y por qué ahora nos viene a decir esto? Pues mire, fíjese que en ese momento pues yo tenía mucho miedo, me acaban de secuestrar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo mismo como contrainterrogador ya le estoy diciendo, ¿pero por qué está diciendo eso, no? Como que no saben cuándo guardar silencio un contrainterrogador, ¿no? Es importante, ¿no? Exacto, es importante que ya saqué lo que necesitaba sacarle.
¿no? O que a fuerza quieren hacer la técnica de evidenciar contradicción. ¿Para qué si ya él mismo se contradijo en el dicho? ¿Sí me explico? Pero como por esa, no sé, como por la cosquillita, ¿no? De querer enseñar a los jueces a fuerza. El ego, a veces, ¿no? El ego, sí, claro, claro. ¿No? Hay que luchar mucho con esa parte del ego de los abogados, ¿no? Que quizás es de nuestros principales enemigos, ¿no? Pero entonces tener mucho cuidado con esa parte. Entonces, interrogatorio y contrainterrogatorio, claro que los debes de preparar para saber qué quieres decir, ¿no? O qué, más bien, qué quieres obtener, qué información quieres obtener, ¿sale? Importante, ahí no vas a alegar nada. Donde vas a alegar o vas a argumentar es en tu alegato de clausura. Es decir, ya de toda la información que dieron los testigos, pues entonces sí ya voy a llegar a una conclusión, ¿no? A través de un razonamiento inductivo. ¿Qué es un razonamiento inductivo? Pues son varias premisas, ¿no? Que me van a llevar a una conclusión, ¿no? A ver, premisa 1, señoría. Usted vio que vino aquí el testigo de los hechos, quien refirió que vio el momento en el cual Juan le disparó a Pedro. Ahora, también usted vio aquí al testigo especializado, que es el testigo en medicina forense, quien nos dijo que la causa de la muerte fue un disparo de arma de fuego. Ahora, también está el inspeccionador del cadáver, quien dice que tenía la víctima tenía una lesión pues, de arma de fuego. ¿Sale? Entonces, ¿qué advierto lógicamente de estas tres cosas? Pues que entonces Juan privó de la vida a Pedro. ¿Sale? Hecho que encuadra, y ahí hacemos una cuestión deductiva, ¿sale? Aquí, este hecho encuadra en el delito de homicidio. Mi premisa mayor es la ley, ¿no? El artículo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México es el 123, el de homicidio, que dice que cometerá el delito de homicidio el que prive de la vida a otro. Entonces, Juan privó de la vida a Pedro, por lo tanto, Juan cometió el delito de homicidio, ¿no? Entonces, pero esto es hasta los alegatos de clausura, ¿no? Es otro error que también se comete muy seguido en la cuestión del interrogatorio, ¿no? Que queremos argumentar en ese momento, ¿no? Señoría, que quede constancia que en este momento el testigo se está contradiciendo, ¿no? Me tocó un juez bien simpático, le dice, ¿en dónde quiere que quede constancia si se está grabando? ¿No? ¿De dónde quiere que quede constancia? Úselo en el momento procesal, ¿no? Entonces, importante, no vamos a lograr en ese momento nada. Ese momento es, como dicen, poker face, y voy a sacar la información que necesito, ¿vale? ¿En dónde ya me voy a desenmascarar? Pues en el alegato de clausura, ¿no? ¿Qué es lo que obtuve de ese desahogo de los medios de prueba? Así concluye entonces, una vez que se desahogan los medios de prueba, el juez va a dar un fallo, puede ser absolutorio, puede ser condenatorio. Si es absolutorio, en ese momento se acaba todo, libertad al imputado, ya si quiere apelar el MP, pues, bueno, podrá apelar, pero el imputado, pues mientras ya esté en libertad, ¿no? En caso de que sea una sentencia condenatoria, vamos a pasar a una siguiente audiencia, que es la de individualización de la pena. Aquí incluso también se podrán ofrecer medios de prueba, y para aquí esta parte es importante, ¿no? Que tenemos muy abandonado los ministerios públicos de investigar la necesidad de cautela. Es decir, vamos a individualizar a nuestro imputado. ¿Cuántas sentencias tiene? ¿Cuál es su grado educativo? ¿Cuál es su entorno familiar? ¿Cuál es su entorno social? Su grado de peligrosidad, etcétera, ¿no? Para efecto de poder establecer al juez por qué es necesario imponerle una pena mayor o bien no será necesario imponerle una pena tan grande, ¿no? También aquí como defensores, pues ir preparados en caso de que lleguen a condenar al imputado, pues de llevar medios de prueba para decir al juez por qué no es una persona con cierto grado de peligrosidad, por qué no representa un peligro para la sociedad, para las víctimas, etcétera, ¿no? Y desahogada esta audiencia, entonces el juez ya dictará una sentencia pues de condena, ¿sale? Entonces, así básicamente se desarrolla nuestro sistema penal acusatorio en México. Domingo, nos han hecho alguna serie de preguntas aquí en el chat. Nos gustaría leer algunas para que nos apoyaras en responderlas. Sí, adelante, por favor. Nos preguntan en el chat directamente, ¿cuál ha sido el mayor impacto del sistema penal acusatorio en la sociedad? ¿Cuál ha sido el mayor impacto? Pues yo considero que son varios, ¿no? Tenemos una sociedad muy, muy acostumbrada
a esta cuestión de la venganza, ¿no? En su momento, pues sabemos que el derecho penal surgió algo que se llama venganza privada, ¿no? Actualmente la venganza pública. Sí. Entonces queremos ocupar el derecho penal para todo, absolutamente para todo, ¿no? Es decir, si alguien no me pagó sí, para todo. Si alguien no me pagó un pagaré, ay, voy a denunciarlo por fraude, ¿no? ¿Para qué? Para que lo metan a la cárcel, ¿no? O para obligar a que me pague, ¿no? Incluso ya lo tienen detenido, y dice, bueno, ya te va a pagar. No, ahora ya que se vaya a la cárcel, ¿no? O por ejemplo, en las cuestiones de las peleas, ¿no? Exactamente, peleas, por ejemplo, pues, alguna riña, algo así, o peleas normalmente entre vecinos, familiares, es como, me quiero vengar y quiero que se vaya a la cárcel y que se pudra ahí en la cárcel, ¿no? Entonces, la cuestión de las medidas cautelares es algo que causó mucho impacto en la sociedad, ¿no? De, no, ¿cómo que lo dejaron ir? ¿Pero por qué? Si lo detuvieron. Y sí, incluso Ciro Gómez Leiva, ¿no? Que dice, dejaron libre a tal persona, ¿no? Pero porque no conocen la cuestión de las medidas cautelares, ¿no? De la oportunidad de que el imputado enfrente su proceso en libertad, ¿no? Creo que es algo que ha impactado muchísimo en la sociedad mexicana, ¿no? De que no tienen a todos los delincuentes, ¿no? Ay, no, ¿por qué están los delincuentes fuera de la cárcel, no? Cuando todavía ni siquiera tienen una sentencia, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los grandes impactos que ha tenido. Otro impacto que ha tenido importante es lo que comentaba hace un momento, la agilidad que le ha dado a los juicios, ¿no? Antes teníamos juicios larguísimos, 8, 9, 10 años, imagínate el imputado en proceso sin una sentencia, ahí encarcelado, ¿no? Para que al final digan, usted disculpe, digo, en el mejor de los casos, entonces, también es una cuestión que ha impactado fuertemente en la sociedad, ¿no? Y otra cosa, la publicidad que se le da, ¿no? Que es una auténtica publicidad, no sé si incluso, amigo, pues tú que estuviste por acá en la Ciudad de México, si alguna vez en la universidad te tocó ir a los reclusorios a ver una audiencia penal, ¿no? Luego que nos mandaban ahí de la universidad, pues que estaban las barandillas, ¿no? Estaba la barandilla, el imputado lo veías allá como unos 3, 4 metros, ¿no? El pobre imputado creo que tampoco escuchaba lo que se estaba diciendo. El juez en su oficina, ¿no? En el mejor de los casos, ¿verdad? Si estaba en el juzgado. Y el secretario de acuerdos, también en el mejor de los casos, ¿no? Si no ponían ahí al pasante, un pasante que ya fuera ágil, ya ponte a escribir tú la audiencia, ¿no? Entonces creo que es otra parte también importante, ¿no? El hecho de que esté el juez, el hecho de que se encuentren ahí las partes presentes, es algo que ha impactado muchísimo en la sociedad, ¿no? Que se vea ya un poquito más de esta parte como hollywoodense, ¿no? De que esté el fiscal, está la defensa, esté el juez, esté el imputado. Creo que eso ha sido un cambio sumamente, pues, importante en la forma de que se lleve a cabo la justicia penal en nuestro país, ¿no? Y pues, creo que básicamente son las que en este momento me vienen a la mente. Otra pregunta también que nos dejan en el chat es, ¿en qué consisten los criterios de oportunidad? Los criterios de oportunidad, fíjate que el criterio de oportunidad es otra figura, no es propiamente una salida alterna del proceso, tampoco es una forma de terminación anticipada, porque la única forma de terminación anticipada es el procedimiento abreviado, ¿no? Que considera el Código Nacional. Los criterios de oportunidad son precisamente, válgame la redundancia, son criterios, son directrices, ¿no? Que vienen en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que el Ministerio Público podrá tomar en cuenta para efecto de no ejercitar acción penal, ¿sale? En caso de que se dé alguno de estos supuestos, él podrá hacer uso de estos criterios de oportunidad y en ese sentido, pues lo que va a hacer es sobreseer el asunto, ¿no? Uno de los que se me viene ahorita a la mente de estos criterios de oportunidad es que producto de precisamente del delito, el imputado haya recibido un daño pues muchísimo mayor, ¿no? Del cual haya ocasionado, ¿no? Se me ocurre ahorita, por ejemplo, que pues haya atropellado a una persona, ¿no? Pero derivado de este atropellamiento yo también choqué, pues quedé paralítico, ¿no? Pues el Ministerio Público podrá decidir en ese caso, pues ya para qué lo manda a la cárcel, ¿no? Si ya él propiamente se puso el mismo castigo, ¿no? Entonces ya para qué castigarlo más, ¿no? Porque es importante esto, es un avance importante en los criterios de oportunidad.
Otro también que me ha tocado, o del que he tenido conocimiento que se ha dado, es el que viene en la fracción quinta de este artículo que justamente regula los acuerdos, los criterios de oportunidad, y en este criterio de oportunidad dice que cuando el imputado aporte información para un delito mayor por el cual se le haya acusado, ¿no? Esto, por ejemplo, lo podemos ocupar mucho en delincuencia organizada, ¿no? Sabemos que pues, a los que agarras normalmente pues, es al halconcito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de secuestros, pues a los cuidadores, ¿no? Pero difícilmente encuentras al líder de la banda, con lo cual, pues, si agarras a la cabeza, pues destruyes la organización criminal, ¿no? Entonces, por eso también este criterio de oportunidad, pues también es sumamente importante. Entonces, en eso consiste, ¿no? En determinados supuestos que nos establece el Código Nacional, para efecto de que si se dan esos supuestos, el Ministerio Público podrá ya no ejercitar la acción penal. Gracias. La siguiente pregunta ¿es recurrible la sentencia dictada en el procedimiento abreviado? Sí, sí es recurrible, pues así lo establece el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Nos establece que en caso de una sentencia que sea dictada por un juez de control, en este caso la única sentencia que puede dictar el juez de control es una sentencia de procedimiento abreviado, sí es recurrible esta sentencia, ¿no? Por cualquiera de las partes, por el Ministerio Público, ¿no? Por la víctima o por el mismo imputado. ¿Cuándo normalmente la va a recurrir el imputado? Cuando llegaron a un acuerdo. Esto pasaba antes, ahorita ya no pasa, ¿no? Pero pasaba que llegaban a un acuerdo las partes, ¿no? De alguna pena, y el juez dictaba una mayor, entonces decía el imputado, no, pues no, vamos a recurrirla, ¿no? O dictaba una menor, entonces, ¿qué hacía? Pues el Ministerio Público, pues no, la voy a recurrir porque yo había llegado a un acuerdo con la parte, pues con el imputado, ¿no? O la víctima, ¿por qué? Porque la víctima puede oponerse, pero de manera fundada, ¿vale? Es decir, la víctima puede oponerse a la realización del procedimiento abreviado, pero siempre y cuando su oposición sea fundada, y el código te dice que va a ser una oposición fundada cuando no se tenga por garantizada la reparación del daño. Entonces, si el juez no tuvo cuidado con que se cumpliera esta reparación del daño, la víctima podrá recurrirla, ¿no? Porque ella se opuso, no obstante de que se opuso, se autorizó, se dictó la sentencia y la víctima la podrá recurrir, pero la respuesta es sí es recurrible. Gracias. La siguiente pregunta ¿es inconstitucional que el Ministerio Público sea el único que puede solicitar el procedimiento abreviado? Pues no es inconstitucional, porque bueno, pues, es algo que viene incluso dentro de la misma Constitución, ¿no? Con las funciones de la Fiscalía, ¿no? Pero ahí les va un tip bien importante, ¿sale? El Ministerio Público tiene la facultad de pedir o no el procedimiento abreviado, ¿sale? Pero ojo, yo como Ministerio Público autoridad, no tengo derechos. Quizá tengo derechos como trabajador de la Fiscalía y demás, pero cuando estoy actuando como una autoridad, ¿sale? Como un fiscal, no hablo de derechos, tengo facultades. ¿Cuál es la diferencia entre un derecho y una facultad? Que el derecho lo puedo ejercitar o no a placer, ¿no? A capricho, ¿no? Salvo aquellos que son inalienables, por ejemplo, ¿no? Pero en términos generales, el derecho yo lo puedo ejercitar o no, porque quiero, no tengo por qué justificarlo, simplemente quiero hacerlo. Las facultades no. Las facultades tengo que justificar por qué sí o por qué no la estoy ejercitando, ¿no? Entonces, en este sentido, fíjense bien, si ustedes hacen un análisis del artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el donde está la acusación, en el segundo párrafo dice que la acusación deberá contener lo siguiente, ¿no? Y en la fracción 13 dice la solicitud de que se aplique una forma de terminación anticipada cuando ésta proceda, ¿no? El procedimiento abreviado siempre procede, ¿sale? Si no procede una suspensión condicional y no procede, por ejemplo, un acuerdo reparatorio, lo que va a proceder es el procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque el procedimiento abreviado no te pone limitantes, puede ser cualquier delito para celebrar un procedimiento abreviado. En ese sentido, si tú deseas realizar el procedimiento abreviado, se lo puedes pedir a la gente del Ministerio Público
y tendrá que solicitarlo, porque así se lo establece precisamente el Código Nacional de Procedimientos Penales. E incluso si antes de la intermedia tú le solicitas al Ministerio Público el procedimiento abreviado, él tiene dos obligaciones: uno, contestarte, y dos, justificar. En caso de que no te conteste, amparo indirecto. En caso de que te conteste negativo, pues amparo indirecto, porque para que te justifique el por qué lo está dando, ¿no? Porque muchas veces lo justifican como, pues es una facultad mía y no la quiero ejercitar. Pues es que no es de que quieras, es de que dime por qué no la estás ejercitando, ¿no? Entonces es un tipo importante, no es inconstitucional. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la exégesis de que sea el Ministerio Público el que la solicite? Bueno, porque el procedimiento abreviado no nada más es, ay, me echo la culpa y listo, sino que el Ministerio Público tendría que exponer una acusación con datos de prueba suficientes. No basta nada más con que yo me declare culpable. ¿Por qué? Porque eso sí sería inconstitucional, ¿no? Un juez no va a poder autorizar un procedimiento abreviado en el cual únicamente esté la declaración del imputado en el cual diga que él fue el que cometió el delito, porque ahí sí estará faltando a la protección de los derechos, ¿no?, del imputado. En ese sentido, por eso, pues, el que tiene que ofrecerlo es el Ministerio Público, ¿no? Quizá una razón viable para negar el procedimiento abreviado es que, pues es que estoy en investigación complementaria, pero hasta este momento no tengo elementos suficientes para poder solicitar el procedimiento abreviado, ¿no? Necesito hacer más investigación, ¿no? Y esto es, pues, en pro de proteger los derechos del imputado, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual yo lo puedo ver, ¿no? Muy bien, y pues bueno, una última pregunta que nos dejaron aquí en el chat para cerrar este ciclo de preguntas y respuestas es la siguiente: ¿qué son las técnicas de litigación oral? Las técnicas de investigación oral, bueno, las técnicas, perdón, de litigación oral. Perdón. No, yo la regué, amigo, discúlpame. Las técnicas de litigación oral, pues no están propiamente reguladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sale? Lo único que sí está regulado, ¿no?, son estas formas en las cuales puedo hacer la cuestión de evidenciar contradicción, ¿no?, la cuestión de superar la contradicción, ¿no?, o bien de apoyo de memoria, o bien para efecto de solicitar aclaraciones, pero esas propiamente no son las técnicas de litigación. Una técnica de litigación, bueno, como lo dijo mi maestro y amigo Sergio Armando Paz Morales, ¿no?, hay tantas técnicas de litigación como litigantes hay en el mundo, ¿no? Cada quien puede tener sus propias técnicas de litigación para efecto de llevar su teoría del caso conforme a su propio razonamiento. Creo que es algo bien bonito del derecho, ¿no? Es algo por lo cual yo no estudié, por ejemplo, biología, ¿no?, o quizá matemáticas, porque pues esas son cuadradas, ¿no?, y 1 más 1 siempre va a ser 2, ¿no? Digo, eso lo digo con mi poco conocimiento en el área, ¿no? Pero en la cuestión del derecho, nada está dicho, ¿vale? Incluso lo que hoy es verdadero y lo que hoy es válido, mañana no lo va a ser, ¿no? Entonces, ¿eso a qué nos invita? Pues como lo dice un filósofo surcoreano que se llama Byung-Chul Han, dice, estamos en la búsqueda constante de un nuevo aquí, ¿sale? Hoy estoy aquí, hoy aprendí esto, pero no me voy a quedar aquí, voy a continuar con un nuevo aquí, es decir, vamos a generar más conocimiento y más experiencias, ¿no? Entonces, quizá las técnicas, por llamarlas así, que considera el código son las que comentó: evidenciar contradicción, superar contradicción o apoyo de memoria, ¿no? Pero una técnica o una técnica de litigación, pues va a ser de acuerdo a cómo tú la lleves, como tú consideres llevar tu caso, ¿no? En cuanto a la superación de contradicción, pues cuando tú estás, por ejemplo, interrogando a tu testigo y de repente dice algo contrario a lo que ella dijo, ¿no? Porque se le olvidó, porque se le fue la onda, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues mostrarle el registro, ¿no?, para efecto de que entonces él diga, no, perdón, ¿sabes qué? Ya ahorita que estoy leyendo mi entrevista, sí es cierto, no era rojo, era color, no sé, era naranja, discúlpame, ¿no? En este momento, exactamente, marrón, ¿no? Por ejemplo, un color parecido. Evidenciar contradicciones cuando el testigo pues está diciendo algo contrario totalmente a lo que dijo en su declaración anterior, ¿sale? Es decir, en los registros de investigación dijo algo distinto a lo que está diciendo ahorita en juicio. Pues vamos a hacerle saber al juez, ¿no?
¿Para qué? Pues para efecto de restarle credibilidad. Oiga, señor juez, en su momento el testigo, eso lo vamos haciendo en el alegato de clausura, en su momento el testigo dijo esto y hoy que viene a juicio está diciendo algo totalmente distinto, ¿no? Entonces, pues tómelo en cuenta para efecto de no valorar, pues como prueba el testimonio de esta persona, ¿no? Y el apoyo de memoria, cuando de repente estás interrogando a tu testigo y se le olvida algo, ¿no? Oiga, pues, ¿cuáles eran las placas, ¿no? del vehículo que usted dio en ese momento? Y el testigo te dice, en este momento no me acuerdo, ¿no? Lo que haces es, mire, le voy a mostrar su entrevista, ¿no? Con la técnica adecuada, ¿no? Que es primero decirle al juez o hacerle saber a través del testigo al juez que existe la entrevista. Una vez que ya sabe que el juez que existe la entrevista, se le muestra y entonces ya podrá deponer respecto de lo que dijo en su momento y recordarlo, ¿no? Por eso se llama apoyo de memoria, ¿no? Gracias. Domingo, ¿qué te gustaría agregar a manera de conclusión en tu participación el día de hoy en este espacio? Pues me gustaría comentarle a las personas que nos escuchan que se preparen mucho, que estudien mucho respecto de este nuevo sistema, bueno, ya no tan nuevo, ¿no? De este sistema penal acusatorio, que es importantísimo que no caigamos en prácticas desleales, es decir, por ejemplo, el Ministerio Público ocultar pruebas, ¿no? Por ejemplo, la defensa muy seguido, ¿no? De llevar testigos que no vayan a decir cuestiones veraces, ¿no? Esto en los sistemas anglosajones es muy castigado, ¿no? Incluso un abogado que hace esto, pues es fichado, ¿no? Y ya lo ubican como el abogado que lleva a los testigos falsos, ¿no? O lo ubican al fiscal que fabrica culpables, por ejemplo. Entonces es importante que nosotros como operadores esté en nuestras manos generar un verdadero cambio, ¿no? En nuestras manos no nada más está un asunto, en nuestras manos está el que haya un impacto positivo en la sociedad con la implementación de este sistema penal acusatorio, que es una oportunidad perfecta para efecto de poder cambiar la forma en la cual se imparte justicia en México. Entonces, como operadores, que seamos operadores responsables, que seamos operadores preparados, pero sobre todo que no caigamos en prácticas desleales. ¿Para qué? Para que entonces sea un éxito la implementación de este sistema de justicia penal acusatorio en nuestro país. Estoy seguro que existirán inquietudes o dudas o incluso comentarios que quieran realizar nuestra audiencia respecto al tema y quizás otros más. ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Redes sociales? No sé, algún medio de comunicación que desees proporcionarles en caso de que tengan alguna inquietud. Sí, claro que sí, Daniel. Bueno, yo tengo la fortuna de participar en una página de Facebook que se llama El Jurisconsciente, ¿vale? Juris Consciente con SC, ¿sale? Lo pueden encontrar en Facebook. Ahí cada semana hablamos respecto de un tema. Tenemos personas también invitadas que hablan respecto de diferentes temas. Todos los días sábados tenemos una sesión en vivo también con sesión de preguntas y respuestas, y también tenemos algunas conferencias que damos por Zoom, ¿no? También que son bastante interesantes, en las cuales compartimos un poquito de las experiencias que hemos tenido a lo largo de pues andar, ¿no? En el sistema penal acusatorio, y los expositores también nos hablan de las experiencias que han tenido pues, en sus diversos ámbitos pues, en los cuales se han movido, ¿no? Gracias. ¿Nos puedes repetir la página de Facebook? Porque digo, sabemos que hay en puerta ahorita, ¿no? Digo, me atrevo a mencionarlo en este espacio, una charla precisamente de argumentación jurídica en la audiencia de juicio oral que vas a impartir, ¿no? En esta página que nos has mencionado. Entonces, pues aprovechando el espacio para que pues invites, ¿no? A nuestra audiencia a que participe en ese espacio. Claro que sí, Daniel, ¿no? Y te agradezco muchísimo el espacio. La página es El Jurisconsciente, ¿vale? Es JURISCIENT, El Jurisconsciente, así como suena, consciente con SC, ¿sale? Efectivamente, como bien lo dices, Daniel, tenemos 2 conferencias
una para el día sábado y una para el día domingo, y se intitulan argumentación jurídica en la etapa de juicio oral, ¿no? Tenemos dos partes. En la primera parte estaremos hablando de cuestiones de alegatos de apertura, ¿sale? Y incluso vamos a poner ahí un ejemplo, ¿no?, de los alegatos de apertura. Vamos a hablar de lo importante del principio de oralidad también, ¿no?, porque es importante en la audiencia de juicio. Y en la parte 2 estaremos hablando ya de el contrainterrogatorio, así como de los alegatos de clausura. ¿Cuál es la idea de esta charla? Pues compartir algunas experiencias que hemos tenido y compartir algunas formas que a su servidor le han funcionado al momento de desahogar las audiencias de juicio, Daniel. Muy bien, gracias. Pues queda ya la información ahí en este espacio para nuestra audiencia y pues ahí estaremos. Y no me queda más que darte las gracias a nombre del Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen por haber participado en este espacio donde el objetivo principal es compartir los conocimientos y experiencias adquiridas. No, pues al contrario, Daniel, te agradezco muchísimo la invitación. Yo complacido siempre, me encanta platicar de estos temas, es como te lo dije al principio, es mi pasión, me encanta tanto estar en audiencias, ¿no?, y me encanta también compartir lo poquito que hemos aprendido en este tiempo, ¿no? Y algo bien importante que dices, ¿no?, compartir el conocimiento, ¿no? Incluso, pues ese es el lema el eslogan de nuestra página, ¿no? Juntos compartimos el conocimiento. Entonces, te agradezco muchísimo por la invitación y por el espacio. Esperemos tenerte en otro espacio por aquí. Será un gusto para nosotros y pues que sigas teniendo buena noche. Muchísimas gracias, Daniel, y claro que sí, las veces que ustedes gusten, aquí voy a andar. Gracias, hasta la próxima.